¿Alguna vez has sentido un olor extraño en casa, como algo quemado, agrio o incluso podrido, y no encontraste ninguna explicación? Muchos ignoran esas señales y las tratan como coincidencia. Pero, ¿y si te dijera que el mundo espiritual también se comunica con nosotros a través del olfato? ¿Y que ciertos olores pueden revelar ataques invisibles, maldiciones lanzadas y presencias que no pertenecen a tu hogar? Hoy descubrirás cómo identificar cada una de esas señales, lo que significan espiritualmente y qué hacer para protegerte. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar la atmósfera de tu casa, tu vida espiritual e incluso tu destino. Y tal vez explique cosas que ni imaginabas que estuvieran conectadas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe un mundo entero que no vemos? Un mundo que no aparece en las fotos ni en los espejos, pero que está ahí, actuando en silencio. Muchas personas viven sus rutinas creyendo que todo lo que pasa es solo mala suerte, coincidencia o un mal día. Pero quien tiene los ojos de la fe sabe, en el mundo espiritual, nada es casual. Cada sentimiento extraño, cada pensamiento confuso, cada olor sin explicación puede ser una señal. Una alerta. Un llamado de Dios para que prestes atención. Mucha gente solo se da cuenta de que algo anda mal cuando el caos ya se instaló, peleas sin motivo, enfermedades que no se curan, una tristeza que llega de la nada, sueños que nunca se concretan. E incluso así, no unen las piezas. Pero la verdad es que existen brechas invisibles por donde el mal intenta entrar. Y si no estamos espiritualmente atentos, esas puertas se abren de par en par. Imagina una casa con las ventanas abiertas en una noche de tormenta. La lluvia entra, el viento desordena todo y los daños aparecen al día siguiente. Así es nuestra vida espiritual cuando no cerramos las puertas correctas. No se puede ignorar las señales que Dios coloca en el camino. Él habla de muchas formas, incluso mediante sensaciones, sueños y sí, hasta olores. Y esas señales, cuando se ignoran, se convierten en puertas abiertas para fuerzas que solo quieren destruir. Muchos piensan que el mal llega con ruido, gritos o sustos. Pero, la mayoría de las veces, se acerca despacio, casi imperceptible, como un olor que invade el ambiente sin que percibamos de dónde viene. Un olor extraño que aparece de repente puede ser más que una coincidencia. Puede ser un toque divino diciendo, despierta. Algo anda mal. Dios es amor, pero también es protección. Nunca deja a los suyos en la oscuridad. Por eso, cuando sientes algo diferente, cuando percibes un olor fuera de lo común y no encuentras explicación lógica, vale la pena detenerse y reflexionar, ¿será solo un olor o es una advertencia? La vida espiritual no es un juego. Es una realidad profunda que exige vigilancia. Mientras muchos están distraídos con lo que los ojos pueden ver, el enemigo actúa en las sombras de lo que no se ve. Y todo comienza con pequeñas señales, una incomodidad en el aire, una sensación extraña, una energía pesada. El mal se instala cuando normalizamos lo que debería ponernos en alerta. Este es el tiempo de despertar. No podemos seguir tratando lo invisible como si fuera irrelevante. Llegó la hora de entender que cada cosa tiene un peso, una presencia, un propósito, y, si no viene de Dios, puede venir del lado opuesto. La buena noticia es que, si el enemigo intenta actuar en secreto, Dios lo revela todo a quien busca sabiduría y discernimiento. Quien aprende a reconocer las señales del mundo espiritual obtiene una ventaja preciosa, sabe cuándo actuar, cuándo orar, cuándo protegerse. Y esa sabiduría puede ser la diferencia entre una vida estancada y una vida libre. Entre vivir el plan de Dios o vivir atrapado en las trampas del enemigo. Entonces, antes de continuar, detente un instante y piensa, ¿cuántas veces sentiste que algo estaba raro, pero lo ignoraste? ¿Cuántas veces el cielo intentó advertirte y tú pensaste que era solo tu cabeza? Quizá lo que parecía pequeño era una gran señal intentando despertarte a una realidad que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Te has dado cuenta de que nuestro cuerpo está lleno de sensores? La piel siente el frío, los ojos ven la luz, los oídos captan los sonidos. Pero hay un sentido que muchos subestiman, el olfato. No sirve solo para oler el perfume de una flor o saber que la comida está lista. En el mundo espiritual, el olfato también es un canal de percepción. Sí, Dios puede usar incluso un olor para hablar contigo. Cuando algo no está bien en tu casa o en tu vida, a veces la primera señal no es visible ni audible, es olfativa. Un olor extraño que aparece de la nada. Un olor desagradable que nadie logra explicar. Y entonces surge la duda, ¿será cosa mía? Pero, ¿y si no lo es? Dios es detallista. Nos creó con sentidos que no fueron diseñados solo para el mundo físico. También captan realidades espirituales. El olfato, por ejemplo, puede percibir atmósferas. ¿Has notado cómo, en ciertos lugares, el ambiente parece cargado? Y cómo, en otros, dan ganas de quedarse.
Eso sucede porque el espíritu también siente, y, muchas veces, siente a través de lo que olemos. No es casual que, en la Biblia, el incienso se mencione como símbolo de oración. El olor que sube hasta Dios. Eso nos muestra que los olores tienen peso espiritual. Si la oración sincera puede tener un aroma agradable para el cielo, lo contrario también es cierto, ciertas presencias espirituales liberan malos olores, pesados, como una advertencia de que algo anda mal. Es como si Dios dijera, abre los ojos. Ese olor no es normal. Algo intenta infiltrarse. Y si insistimos en ignorarlo, pensando que es solo cañerías, suciedad o imaginación, podemos estar perdiendo la oportunidad de defendernos a tiempo. Ahí es donde el enemigo se aprovecha. Le gusta actuar en lo invisible, en lo imperceptible. Sabe que si no reconocemos el campo de batalla, ni siquiera sabremos que estamos siendo atacados. Por eso, cuando lanza sus dardos espirituales, muchas veces lo hace de forma sutil. Y uno de los medios más ignorados por muchos es el olor. Hay hogares donde todo parece fuera de orden, discusiones sin motivo, falta de paz, una sensación constante de opresión. Y, junto con eso, aparecen olores extraños, como si algo estuviera quemándose, pudriéndose o exhalando una presencia que no debería estar allí. Son señales. Pequeñas alertas que gritan en el mundo espiritual, cuidado. Algo intenta instalarse aquí. Pero no hay que tener miedo. Esos olores no aparecen para asustarte, sino para despertarte. Para darte tiempo de reaccionar. Dios es un Padre amoroso. Nunca deja a los suyos sin aviso. Siempre da señales antes de la tormenta. Y quienes aprenden a percibir esas señales logran protegerse antes de que el daño sea mayor. Desde el momento en que entiendes que el olor puede ser espiritual, comienzas a mirar cada cosa con más atención. Un olor extraño deja de ser una molestia y pasa a ser un llamado a la oración. Una advertencia para limpiar el ambiente, no solo con productos de limpieza, sino con ayuno, alabanza y fe. Así que, la próxima vez que sientas un olor sin explicación, no corras por el ambientador antes de correr a la presencia de Dios. Pregúntale, Señor, ¿es esto una señal? ¿Qué intenta entrar aquí? ¿Qué necesita ser expulsado de mi casa o de mi vida? Esa es la postura de quien vive despierto espiritualmente, de quien entiende que los sentidos físicos también fueron dados para ver lo invisible. Recuerda, el mundo espiritual habla. Pero habla con quien está dispuesto a escuchar, e incluso a oler lo que no se ve. Y ahí es donde muchas cosas empiezan a cambiar. Hay algo invisible en el aire que va más allá del polvo, el perfume o el humo. Existen ambientes que huelen a peso, a tristeza, a confusión, aunque estén limpios. Y hay olores que entran en casa como visitantes indeseados. No vienen con rostro ni sonido, sino con una presencia. Y esa presencia tiene frecuencia. Una vibración. Algo que tu espíritu capta antes incluso de que tu nariz reaccione. En el mundo espiritual, todo porta energía. Palabras, actitudes, objetos, y también olores. Cuando Dios nos creó, nos dio sentidos capaces de percibir no solo lo natural, sino también lo que ocurre en las regiones invisibles. El olfato es una de esas herramientas. Y lo que muchos no saben es que ciertos olores son señales de que hay una frecuencia espiritual actuando en el ambiente, y, en algunos casos, es una frecuencia peligrosa. Las personas que practican magia lo saben muy bien. No eligen sustancias al azar. Usan plantas específicas, líquidos ácidos, huesos, cabellos y, sobre todo, objetos que liberan olores fuertes. Todo está calculado. Todo tiene intención. Esos rituales se preparan con palabras susurradas, nombres escritos, intenciones malignas. Y el olor que sale de esas prácticas no desaparece en el mundo espiritual. Viaja. Marca. Se conecta. Es como si fuera un hilo invisible entre quien lanzó la maldición y quien está siendo afectado. Y el olor es parte de ese hilo. Puede parecer solo un aroma extraño en tu casa, pero, espiritualmente, puede estar cargado de maldición, tristeza, miseria o enfermedad. El olor es solo la punta del iceberg. Es el síntoma de algo que fue plantado, y que debe ser arrancado antes de que eche raíces más profundas. Esos olores no surgen por casualidad. Muchas veces se manifiestan como la primera señal de un ataque espiritual. El ambiente empieza a pesar. Las personas en casa se irritan sin motivo. El sueño empeora. Los pensamientos se vuelven confusos. Y, en medio de todo eso, aparece un olor ácido, fétido, quemado, podrido, amargo. Cada uno con un significado. Cada uno con un origen. Ahí es donde muchos se equivocan. Piensan que se trata de una cañería vieja, de comida en mal estado o de algún producto químico. Pero cuando el olor aparece sin explicación, cuando va y viene sin razón, cuando solo algunas personas de la casa lo perciben, eso es una señal. Un toque espiritual que dice, algo fue enviado contra ti.
El mundo espiritual es inteligente. Sabe cómo esconderse. Por eso, cuando ocurren los ataques, no vienen con un aviso escrito. Vienen disfrazados de emociones, pensamientos, olores. Y si la persona no está sensible espiritualmente, acaba tratando el mal como normalidad. Y ahí es donde el enemigo actúa con más fuerza, cuando encuentra un terreno ciego y distraído. Por eso, aprender a reconocer la frecuencia de un olor es más que un cuidado. Es una protección. Porque cada olor tiene un peso. Tiene una firma espiritual. Olores que vienen cargados de opresión, otros que provocan confusión, otros que aprietan el pecho o causan incluso náuseas. Nada de eso es banal. Es como si la atmósfera estuviera contaminada, y tu espíritu sintiera la advertencia antes que el cuerpo. Y cuando eso ocurre, no basta con abrir las ventanas. Hay que abrir el discernimiento. Entender que ciertos aromas no son comunes. Son mensajes. Señales de que hay algo invisible intentando instalarse. Tu espíritu sabe cuando algo está mal. Y, a veces, lo primero que siente, es el olor. Olor a azufre y la presencia del mal. Pocos olores en el mundo espiritual son tan fuertes y simbólicos como el olor a azufre. No aparece por casualidad, y cuando surge sin explicación aparente, casi siempre está ligado a algo pesado, oscuro y denso. Ese olor no solo es desagradable, es una advertencia urgente, como una sirena invisible que toca los sentidos de quienes están espiritualmente atentos. El azufre, en el mundo físico, tiene un olor parecido a huevos podridos, fósforo quemado o goma caliente. Es ácido, sofocante, incómodo. Pero en el mundo espiritual, se asocia con el mismo infierno. Antiguos relatos, tanto bíblicos como espirituales, hablan del azufre como el olor de los abismos, el olor del juicio, de la corrupción espiritual, de la presencia demoníaca activa. Y no es un simbolismo aleatorio, es una realidad espiritual seria. Cuando ese olor invade un ambiente sin razón natural, trae un mensaje, hay una presencia maligna intentando manifestarse, ganar espacio, abrir brechas. Y lo más peligroso es que, si no se discierne, puede pasar desapercibida como algo inofensivo. La persona huele, se extraña, quizás se queje, pero sigue su vida como si no fuera nada. Mientras tanto, el enemigo se acomoda. En muchos rituales de brujería, el azufre se usa como herramienta espiritual para romper barreras, contaminar ambientes y lanzar maldiciones sobre personas específicas. No se elige al azar, se usa por su frecuencia, por su peso espiritual. Cuando un hechicero desea causar tormento espiritual a alguien, puede preparar sustancias con azufre y enviar espiritualmente ese olor hasta el objetivo. Esto crea un rastro, una apertura. El problema es que la mayoría de las personas que huelen este olor no saben lo que representa. Piensan que viene de la calle, del desagüe, del vecino, de algún problema en la cañería. Pero cuando eliminas todas esas posibilidades y el olor persiste, vuelve o aparece en momentos específicos, puede no ser físico. Puede ser espiritual. ¿Y qué produce? El olor a azufre trae consigo una presencia de miedo, confusión, tensión y perturbación. Es común que, junto a él, surjan sensaciones como angustia repentina, pensamientos acelerados, insomnio, sensación de ser observado o incluso conflictos que surgen de la nada entre los habitantes de la casa. La atmósfera cambia. La paz se va. Y entra algo pesado. Por eso, no se puede tratar este olor como una curiosidad. Exige acción. Exige discernimiento. Exige oración. No se trata de miedo, se trata de vigilancia. Cuando aparece el azufre, es una alarma de Dios diciendo, protégente. Algo intenta romper tu armadura espiritual. Y protegerse, en ese caso, no es solo orar una vez y seguir como si nada. Es examinar la casa, limpiar espiritualmente cada habitación, declarar palabras de vida, de luz y de protección. Es buscar la presencia de Dios hasta que la atmósfera cambie y el olor se vaya, no solo de la nariz, sino del alma. Porque el olor a azufre no es solo físico. Marca territorio. Y si no se expulsa con autoridad espiritual, vuelve. Insiste. Prueba tus límites. Pero cuando encuentra un ambiente blindado, lleno de la presencia de Dios, se desvanece. Porque la luz siempre vence a la oscuridad. Así que, si algún día surge ese olor sin motivo, no lo ignores. Trátalo como lo que es, una señal. Una alerta. Una petición de Dios para que te levantes y declares que tu casa no es lugar de tinieblas. Que tu vida está sellada por la luz. Y que ninguna presencia maligna tiene poder sobre quien está protegido por el cielo. Olor a carne podrida o descomposición. Hay un tipo de olor que, solo de pensarlo, causa repulsión, el olor a carne podrida. Es un olor fuerte, pesado, que recuerda algo muerto, en descomposición.
Cuando ese olor aparece en un ambiente sin motivo aparente, sin basura, sin aguas residuales, sin alimentos en mal estado, lleva una advertencia espiritual muy seria, la presencia del espíritu de muerte. Este tipo de manifestación no solo es desagradable, es espiritual. El mal olor de la descomposición simboliza, en el mundo invisible, que algo que debería estar vivo está siendo sofocado, enterrado o maldecido. No necesariamente un cuerpo físico, sino un proyecto, un matrimonio, una esperanza, un ministerio, una promesa. El olor a muerte es señal de que hay fuerzas actuando para enterrar lo que Dios plantó en tu vida. En muchos casos, este olor surge de forma repentina. La persona entra en una habitación y siente como si hubiera pisado un ambiente contaminado. Otros en la misma casa quizá ni lo sientan, y entonces surge el pensamiento, ¿será cosa mía? Pero no lo es. El discernimiento espiritual funciona así. Dios permite que algunos sientan para que todos se alerten. Cuando el olor de la descomposición espiritual está presente, las consecuencias se esparcen rápido. El ambiente se vuelve cargado. Las conversaciones se vuelven pesadas. Las personas se sienten cansadas, desanimadas, con dificultad para orar o incluso dormir. Pequeñas discusiones surgen de la nada. La energía vital de la casa disminuye. Y lo peor, la persona empieza a sentir que está siendo enterrada viva, emocional, espiritual e incluso financieramente. Este olor también es una señal clara de que alguien podría estar realizando rituales para atar tu vida. En prácticas de brujería, es común que ciertos objetos sean enterrados con el nombre de la persona, como forma simbólica de impedir su crecimiento. La descomposición física de esos ítems genera un paralelo espiritual, todo alrededor de la víctima empieza a marchitarse, pudrirse, desmoronarse. Y no es solo superstición. Los síntomas son reales. De repente, sueños antiguos parecen muertos. Las relaciones se deshacen. Las puertas se cierran. La alegría da lugar a una tristeza sin nombre. Es como si una nube oscura se hubiera estacionado sobre la vida de la persona. Y todo comenzó con un olor. Un olor que muchos ignorarían, pero que, para quien tiene sensibilidad espiritual, es un grito de auxilio. Esa señal no es para generar pánico, sino para generar acción. Cuando el espíritu de muerte intenta instalarse, deja rastros. Y el olor a podredumbre es uno de los más evidentes. Es como un marcador espiritual que avisa que hay algo en el ambiente que necesita ser roto, expulsado, combatido con autoridad y fe. Si este olor aparece, es hora de levantarse en oración. Pedir a Dios discernimiento. Hacer una limpieza espiritual completa, no solo en la casa, sino también en la mente y el corazón. Porque, muchas veces, lo que el enemigo intenta enterrar no es solo algo tuyo, eres tú mismo. Quiere callar tu voz, paralizar tus sueños y apagar tu esperanza. Pero Dios es el Dios de la vida. Es especialista en resucitar lo que fue enterrado. Llama a la existencia lo que no existe. Y si reconoces esa señal y actúas con fe, aquello que parecía muerto puede volver a florecer. Basta con no ignorar la advertencia. Porque, en el mundo espiritual, el olor a muerte no es el fin, es el inicio de un combate que estás llamado a ganar. Olor a cabello o tejido quemado. Imagina entrar en un ambiente y, de repente, sentir un olor fuerte a cabello quemado o tela chamuscada. No hay vela encendida, ni cocina funcionando, ningún cable derritiéndose, nada que lo explique. Este tipo de olor, cuando aparece de la nada, es más que extraño, es una advertencia espiritual. Y, a menudo, está ligado a un tipo de ataque muy específico y peligroso, el ritual de quema de imagen. En la práctica de la brujería existe algo llamado magia de efigie. Funciona así, la persona malintencionada construye una representación de la víctima, puede ser una muñeca, una prenda de ropa, una foto, y luego, en un ritual cargado de intenciones destructivas, quema ese objeto. El objetivo es claro: provocar dolor, confusión, destrucción y pérdida en la vida de quien está siendo simbólicamente quemado. ¿Y por qué es tan grave? Porque, espiritualmente, el fuego que quema la imagen se dirige al objetivo como si quemara su energía, su camino, su identidad. El olor a cabello o tejido quemado que aparece sin razón puede ser un reflejo de ese ritual en el mundo invisible. Es como si el humo espiritual atravesara el velo de lo físico para darte una advertencia: alguien está intentando apagar tu luz. Este tipo de ataque no es aleatorio. Se hace con intención clara: destruir. No el cuerpo, sino todo lo que representa tu esencia, tus sueños, tu salud emocional, tu protección espiritual, tu dignidad. El objetivo es minar tu confianza, provocar sensación de fracaso, hacerte sentir que todo lo que intentas está destinado a no funcionar. Es común que, junto con este olor, aparezcan otras señales: desánimo sin motivo, sensación de estar cargando un peso invisible,
pensamientos negativos recurrentes, fallas en las relaciones e incluso bloqueos financieros. Es como si quemar esa imagen provocara un cortocircuito en tu vida espiritual, afectando áreas importantes y dejando todo confuso y paralizado. Pero hay una verdad que no se puede olvidar: el fuego del enemigo nunca será más fuerte que el fuego del Espíritu de Dios. Quien está cubierto por el Señor lleva dentro una llama que no se apaga. Por eso, cuando ocurre este tipo de ataque espiritual, no es momento de callar ni esconderse. Es momento de posicionarse. Cuando sientas ese olor, levántate en oración. Declara con fe que ningún plan del enemigo prosperará contra tu vida. Ora por liberación, pide discernimiento, consagra tu casa, tus caminos y tu imagen al Señor. Porque ninguna maldición tiene poder cuando encuentra a alguien revestido de autoridad espiritual. El olor a quemado es, muchas veces, un grito del mundo espiritual que dice: quieren apagar tu identidad. Pero tu identidad está en Cristo. Y eso nadie puede robar ni destruir. Ningún ritual es mayor que el propósito de Dios sobre tu vida. Y aunque alguien haya intentado quemar tus planes, Dios tiene el poder de reescribirlos con fuego celestial, y ese fuego no destruye, transforma. Así que, si aparece ese olor, no lo trates como coincidencia. Trátalo como una advertencia. Actúa con fe. Porque lo que el enemigo intenta apagar, Dios lo reaviva con aún más fuerza. Olor a vela encendida cuando no hay ninguna encendida. A veces todo está silencioso, la casa en orden, pero de repente aparece un olor en el aire. Un aroma dulce, parecido al de una vela recién apagada, como si hubiera cera derretida, un ligero perfume ahumado, solo que ninguna vela está encendida. Nadie encendió nada. No hay explicación física. Y ahí es donde está la alerta: ese olor es espiritual. Señala que algo se encendió en el mundo invisible, pero no fue Dios. En la espiritualidad oscura, muchos rituales usan velas para dirigir intenciones, atrapar energías y manipular destinos. Cuando se enciende una vela con el nombre de alguien, con una foto o con algún objeto personal, se convierte en un punto de conexión. La llama de esa vela no solo ilumina el ambiente físico, sino que lanza una especie de cuerda invisible entre quien la enciende y quien es el objetivo del ritual. Por eso, cuando alguien huele ese olor sin causa aparente, es importante considerar lo que puede estar pasando tras bastidores espirituales. El olor a vela encendida, cuando no hay vela, puede ser señal de que alguien está invocando fuerzas espirituales contra tu vida, usando encantamientos para influir en tu comportamiento, tus emociones o incluso tu destino. Este tipo de ataque no siempre causa algo drástico de inmediato. Muchas veces actúa como una neblina leve, cubriendo la claridad mental, trayendo confusión emocional, ansiedad sin explicación, pensamientos repetitivos sobre personas o situaciones que ni deberían ocupar tanto espacio en tu mente. Es sutil, pero es real. Y peligroso. Un síntoma común de este tipo de influencia es el desequilibrio interno. La persona siente que está en conflicto con sus propias elecciones, que pierde el control de su voluntad. Pequeñas decisiones se vuelven pesadas. Cosas simples parecen complicadas. Hay una sensación extraña de estar siendo empujado hacia caminos que no tienen sentido. Es como si alguien estuviera intentando encender y apagar tu luz, sin tu permiso. Muchas veces, estos rituales se centran en crear lazos, manipular sentimientos o abrir brechas emocionales. La persona puede ser objetivo de un intento de control espiritual. Y cuando aparece este olor, no es solo aroma, es un rastro energético, una presencia, un hilo de conexión intentando afianzarse. Pero aquí está la buena noticia: el discernimiento rompe el poder de la oscuridad. Cuando percibes que algo no es natural, dejas de ser víctima y te conviertes en vigilante. Cuando identificas el olor, estás un paso adelante. Es como ver una trampa antes de pisarla. Y con oración, autoridad y consagración, puedes cortar ese lazo antes de que eche raíces. Así que, si el olor a vela aparece en tu casa sin motivo, no lo dejes pasar. Ora. Alaba. Unge los cuartos. Rompe en nombre de Jesús todo lazo, toda influencia, todo intento de dominio sobre tu mente y tus emociones. Tu voluntad pertenece a Dios. Tu vida es luz. Y ninguna vela encendida contra ti tendrá poder ante la presencia del Espíritu Santo. La oscuridad solo avanza donde falta vigilancia. Pero cuando te posicionas en fe, todo ritual pierde fuerza. Todo intento de control espiritual se anula. Porque donde hay discernimiento y oración, hay protección divina. Olor a heces. Pocos olores son tan desagradables como el de heces. Molesta, causa asco inmediato y hace que cualquiera quiera salir del lugar. Ahora imagina ese olor apareciendo en tu casa, de la nada, sin animales cerca, sin alcantarillas abiertas, sin ninguna explicación natural. Cuando esto ocurre, la alerta espiritual es urgente. Ese olor es señal de que algo impuro y destructivo intenta instalarse.
En el mundo espiritual, el olor a heces representa degradación, humillación y maldición. Y sí, existen rituales donde se usan excrementos intencionalmente con el propósito de avergonzar, retrasar y paralizar la vida de una persona. Es grotesco, pero real. Algunas prácticas ocultas implican colocar el nombre de la víctima junto a heces, o incluso guardar objetos personales en frascos con excremento, con el objetivo de transformar la vida de la persona en algo miserable, caótico, apestoso, espiritualmente hablando. ¿Y cómo se manifiesta esto en la práctica? La vida empieza a trabarse. Cosas simples se vuelven complicadas. Las oportunidades desaparecen. La persona se esfuerza, pero no ve resultados. Las relaciones empiezan a deteriorarse, el ánimo se desvanece y la autoestima se desploma. Es como si todo alrededor estuviera siendo contaminado por una energía de suciedad invisible. Y detrás de eso, muchas veces, está ese olor que pocos toman en serio, el olor espiritual de la destrucción. Este tipo de ataque no es solo simbólico, tiene efecto real en el alma, las emociones e incluso la salud. La persona empieza a sentirse como si estuviera cargando un peso sucio, difícil de limpiar. Nada parece fluir. La mente se nubla, los pensamientos se vuelven negativos y las personas alrededor empiezan a alejarse. Hay una atmósfera de repulsión espiritual. Como si la vida de la persona estuviera marcada espiritualmente con una etiqueta invisible, maldición en curso. Lo más triste es que muchos viven esta realidad sin darse cuenta. Están hundidos en luchas, sin entender por qué nada funciona, porque todo se descompone, porque las puertas se cierran una tras otra. Y todo comenzó con un olor. Un hedor ignorado, tratado como casual. Pero que, en realidad, era un aviso de Dios: presta atención. Algo fue lanzado contra ti. Ahí es donde entra el discernimiento. El mal olor espiritual nunca es solo físico. Lleva una intención. Lleva un mensaje. Indica la necesidad de limpieza, pero no con desinfectante. Con oración, con arrepentimiento, con fe. Hay que declarar que tu vida no es lugar de inmundicia espiritual, que tu casa no es depósito de maldición. Hay que romper esa influencia con autoridad. Si ese olor aparece, aunque sea por unos instantes, no lo ignores. Clama a Dios. Pide revelación. Unge tu casa. Haz una oración de limpieza profunda. No con miedo, sino con la conciencia de que donde hay luz, las tinieblas no permanecen. Tu casa puede haber sido marcada por alguien, pero Dios tiene el poder de borrar cualquier marca hecha por el mal. Y si tu vida se ha estancado, detente y reflexiona. ¿No habrá algo espiritual intentando ensuciar lo que Dios quiere purificar? ¿Será que lo que parece solo un mal olor no es, en realidad, una señal de que tu historia está siendo objeto de un intento de bloqueo? Recuerda, el enemigo actúa en la suciedad, pero Dios es especialista en limpiar, restaurar y transformar. Lo que hoy apesta, mañana puede florecer. Basta con no ignorar las señales y actuar con fe. Olor a orina o amoníaco. Imagínate sentir, de repente, un olor fuerte a orina o amoníaco en el aire. Ningún animal cerca, ningún producto de limpieza recién usado, nada visible que justifique ese olor ácido, casi sofocante. Este tipo de olor, cuando aparece sin explicación natural, no solo es extraño, es espiritual. Y, muchas veces, señala algo aún más peligroso, un intento de dominación sobre tu vida. En la naturaleza, todos sabemos que ciertos animales marcan territorio orinando. Están diciendo, con ese acto, aquí es mi espacio. En el mundo espiritual ocurre algo parecido. Cuando el olor a orina o amoníaco aparece sin motivo físico, puede estar indicando que alguien realizó un ritual para marcar territorio espiritual sobre ti, sobre tu mente, tus decisiones, tu libertad de elección. Este tipo de hechicería, conocido como rituales de dominación, no tiene por objetivo herir el cuerpo directamente, sino manipular el pensamiento, bloquear la voluntad y controlar emociones. La persona comienza a actuar de forma que no reconoce, toma decisiones que no condicen con quién es, se ve envuelta en relaciones extrañas o empieza a ceder ante la presión de ambientes o personas tóxicas. Es como si estuviera siendo guiada por algo invisible, y, de hecho, lo está. Y el olor es la primera señal. La presencia espiritual que acompaña este tipo de ritual trae confusión, cansancio mental, irritación sin motivo y, principalmente, una sensación de que tu mente está sobrecargada o invadida. Los pensamientos se enredan, la concentración desaparece y el discernimiento espiritual se debilita. La persona empieza a dudar hasta de lo que antes tenía seguro. En algunos casos, la víctima del ritual se vuelve extrañamente complaciente con situaciones que antes rechazaría. Relaciones abusivas pasan a parecer normales. Decisiones perjudiciales se toman con tranquilidad. Es como si el control remoto del alma hubiera sido entregado a las manos equivocadas. Y todo esto puede empezar con un olor que muchos descartan como algo común.
Ese olor de orina espiritual es una marca invisible, un intento de tomar posesión de lo que no pertenece al enemigo. Quiere marcarte, delimitar espacio, tomar autoridad. Pero la buena noticia es que puedes retomar el control. Y eso comienza cuando reconoces la señal y decides no aceptar ningún tipo de manipulación espiritual en tu vida. Si este olor surge, hazte preguntas espirituales. ¿Me he sentido confundido? ¿Mis decisiones se han alejado de mi esencia? ¿He tolerado lo que antes rechazaba? ¿He guardado silencio ante cosas que me hieren? Esas respuestas pueden revelar que hay una influencia externa intentando guiar tus pasos. La oración, la vigilancia y la autoridad espiritual son las claves para romper con este tipo de ataque. Declara, en voz firme, que tu mente pertenece a Dios, que tu voluntad está protegida y que ningún espíritu de dominación tiene lugar en tu vida. Refuerza tu comunión con el cielo y todo intento de invasión será frustrado. Recuerda, tu territorio espiritual tiene dueño. Y no es cualquier ritual el que puede marcarlo. Cuando te posicionas, los invasores retroceden. Porque hay un nombre que está sobre todo nombre. Y ese nombre, Jesús, deshace cualquier hechizo, cualquier manipulación, cualquier plan de control que intente quitarte el derecho de ser libre. Olor a vinagre. Quizá ya hayas sentido, de la nada, ese olor fuerte y agrio a vinagre. Ninguna ensalada preparándose, ningún frasco abierto cerca, y aún así, el olor aparece, firme, penetrante, invadiendo el ambiente como si lo hubieran derramado allí segundos antes. Este tipo de olor, cuando no tiene explicación natural, puede ser una de las señales más claras de que algo fue lanzado contra tu vida. Y eso se llama sabotaje espiritual. En el mundo oculto existen prácticas antiguas y peligrosas conocidas como frascos agrios. Son recipientes preparados con vinagre y otros ingredientes simbólicos, donde la persona coloca objetos, fotos, nombres, prendas íntimas o cabellos de quien desea perjudicar. El objetivo de esos rituales es agriar la vida del objetivo en todas las áreas posibles. Relaciones, finanzas, salud, autoestima, paz, todo queda envuelto en ese líquido espiritual de amargura. Y ahí entra el olor. Cuando el olor a vinagre surge en tu casa sin motivo, puede estar avisándote de que alguien, en algún lugar, hizo un intento de aprisionar tu energía, tu destino, tus logros. El vinagre tiene, espiritualmente, el poder de representar la transformación de lo dulce en amargo. Aquello que iba bien empieza a salir mal. La alegría se vuelve irritación. La confianza se transforma en duda. Lo que era armonía se convierte en conflicto. Este tipo de ataque espiritual es sutil, pero devastador. Las cosas no se derrumban de una vez. Van perdiendo brillo. El ánimo desaparece, la motivación se debilita, las relaciones se desgastan por pequeñas cosas. Es como si una neblina agria flotara sobre la persona, alterando el sabor de todo lo que toca. Y lo más peligroso es que, muchas veces, nadie se da cuenta de dónde viene. El olor a vinagre es la alarma. Es el grito silencioso del espíritu diciendo, cuidado. Algo intenta agriar lo que era bendición. E ignorar ese olor puede abrir espacio para que los efectos se profundicen. Por eso, el discernimiento es tan importante. Porque, con él, dejamos de normalizar lo que está claramente mal y empezamos a reaccionar espiritualmente con sabiduría. Si has sentido este olor sin explicación, y al mismo tiempo, notas que tu vida se ha puesto patas arriba, puede ser señal de que has sido blanco de uno de esos rituales. Pero no es motivo de miedo. Es motivo de levantarse. Porque el vinagre puede ser fuerte, pero la presencia de Dios es mucho más poderosa. Ninguna maldición puede resistir a una vida sellada por el Espíritu Santo. En ese momento, es importante no solo orar, sino también hacer una limpieza espiritual intencional. Alabanza, ayuno, consagración, uso de palabras bíblicas, todo eso purifica el ambiente y rompe la frecuencia de la maldición. Y recuerda, la palabra de Dios transforma cualquier amargura en fuente de sanidad. Lo que el enemigo intentó agriar, Dios puede endulzar de nuevo con gracia y restauración. No aceptes que tu vida siga marcada por pérdidas, conflictos y decepciones sin sentido. No trates el olor a vinagre como algo común. Puede estar mostrándote el punto exacto donde comenzó la batalla. Y ahora que lo has percibido, estás listo para vencerla. Olor a tierra, moho y perfume sin explicación. Los olores no siempre son solo olores. A veces son mensajes. Y cuando hablamos de tierra mojada, moho húmedo o perfumes que surgen de la nada, entramos en un territorio espiritual delicado. Son aromas que, detrás de la aparente suavidad o humedad, contienen significados profundos. Y cuando aparecen sin causa natural, es señal de que el mundo invisible intenta alertarte. Comencemos con el olor a tierra o cementerio. Cuando ese olor se manifiesta sin que haya nada que lo justifique, ninguna planta, ninguna maceta, ningún suelo húmedo, puede representar rituales de entierro espiritual.
Así es. Existen prácticas ocultas en las que se usa tierra de cementerio para intentar enterrar la vida de alguien. No el cuerpo, sino sus sueños, su alegría, su esperanza, su fe. Es como si, en el mundo espiritual, alguien cavara un hoyo para sofocar su luz. Y las señales no tardan en aparecer: sensación de asfixia emocional, angustia sin nombre, sensación de que nada avanza, de que todo está detenido, enterrado. El olor a tierra, en este caso, no es solo un aroma, es un eco espiritual de un ataque silencioso que quiere paralizarte. Pero Dios permite que el olor aparezca precisamente para que tengas tiempo de actuar, reaccionar y romper ese lazo. Luego tenemos el olor a moho, a ambiente cerrado, a humedad estancada. Cuando no hay filtraciones, ni trapos mojados, ni ambientes mal ventilados, ese olor puede indicar acumulación de energía espiritual negativa. Es como una suciedad invisible que se esparce y enferma el ambiente poco a poco. El moho espiritual empieza afectando la atmósfera de la casa, las oraciones se vuelven más difíciles, la paz desaparece despacio, los habitantes se irritan, se distancian, con la sensación de que algo pesa sobre ellos. Ese tipo de olor señala que hay una contaminación en curso. No física, sino energética. Emociones malas no resueltas, palabras pesadas que quedaron en el aire, objetos cargados espiritualmente o incluso visitas que dejaron rastro. El moho muestra que hay algo creciendo en la oscuridad, donde la luz no está llegando. Pero basta con encender la luz de Dios, abrir las ventanas del alma y dejar entrar el viento del Espíritu, para que esa atmósfera comience a disiparse. Y por último, uno de los más confusos, el olor a perfume. Suave, agradable, a veces dulce, a veces intenso. Pero nadie lo usó. Ningún frasco fue abierto. Nadie pasó por allí. Este tipo de olor, cuando no tiene fuente explicable, puede estar ligado a ataduras espirituales. Son rituales que intentan crear conexiones emocionales forzadas entre personas, lazos que no provienen del amor, sino de la manipulación. Cuando esto ocurre, el perfume es la presencia del encantamiento en el aire. Puede provocar pensamientos insistentes sobre alguien, sueños con cierta persona, sentimientos confusos que no se explican. La víctima siente que está siendo empujada emocionalmente hacia algo que no eligió conscientemente. Y el origen de esto puede estar en una magia hecha con la intención de atrapar, controlar o seducir espiritualmente. Estos tres olores, tierra, moho y perfume, tienen algo en común: son suaves en la forma, pero profundos en el efecto. Y todos aparecen como alerta. No para causar pánico, sino para generar conciencia. Dios no permite que sientas estas cosas por casualidad. Quiere mostrarte que hay algo moviéndose. Algo que debe ser tratado con oración, ayuno, autoridad y discernimiento. No se trata de superstición, sino de vigilancia espiritual. Los olores extraños, cuando se ignoran, pueden abrir espacio al avance del mal. Pero cuando se reconocen, se convierten en la llave de la liberación. Cuando el perfume no es de Dios, cuando la tierra no es suelo de crecimiento, cuando el moho invade el alma, es hora de actuar. Porque tu vida no es un cementerio, ni una casa cerrada, ni un objeto de manipulación. Tu vida es templo. Tu alma es jardín. Tu corazón es altar. Y donde Dios habita, todo olor extraño se disipa. Toda influencia se rompe. Y el aire vuelve a ser ligero, puro, lleno de su presencia. Ahora que conoces las señales, no las ignores más. Dios te está dando discernimiento para romper con todo lo que fue lanzado contra tu vida. Comienza hoy mismo tu limpieza espiritual, fortalece tu armadura con oración y vigilancia. Si este contenido te habló, compártelo con alguien que necesite despertar a esta realidad. Y mira el próximo vídeo, donde revelo las oraciones específicas que rompen maldiciones y restauran la paz en tu hogar. Mantente firme. Estás siendo guardado por algo mucho mayor. Que Dios bendiga tu casa y tu camino espiritual.